Listo, buena tarde, ¿cómo están? Ahora sí, ya superando la fase técnica, espero estén muy bien. ¿Cómo les va? Dándoles nuevamente la bienvenida al trabajo que estamos haciendo ya desde hace 4 semanitas, 5 semanitas, eh, para iniciar el día de hoy. Recuerden darle la bienvenida a cada uno de los que vienen por primera vez. Saludar a los que ya llevan un tiempito con nosotros trabajando. Tenemos personas que están trabajando con nosotros desde hace 1 o 2 años. Los estudiantes de hace 2 años también. Vemos que muchos de los que se conectan es solo por seguir en el proceso, porque han tenido muy buenos resultados. A los demás, bienvenidos. Es una fortuna poder trabajar el día de hoy con ustedes. Espero estén muy bien. Listo, ya. Espero estén muy bien, espero estén trabajando al máximo, que es lo que esperamos en todo momento. Que siempre estén trabajando, chicos. ¿Desde dónde? Venga, empiezo a saludar por acá. Godfried, Andrews, Jorge Luis, Valentina Girón. ¿Cómo estás? Nicolás, Pablo, Daniel Esquivel. ¿Ya empezaron con numeral Quiero mi kit? No fregues. El año pasado fue bastante tedioso elegir a los que se ganaban ese kit. Nos tocó por votación popular llegar a la escogencia, aunque el año pasado eran bastantes, se dieron bastantes. Este año son como 15 nomás. Entonces esperemos. Iremos a ver. Es Mikel07, bienvenido. Recuerden lo mismo, Talaigua, Andrés Panza, Bucaramanga, desde Bogotá, Bucaramanga, desde el Huila, Jorge Luis, Bucaramanga, desde Santander, desde el norte de Santander, sí que tenemos bastantes personas conectadas, una gran presencia de esa zona del país. Eh, Recuerden que las personas que ingresan por primera vez a la plataforma de nosotros no se preocupen, no tienen la necesidad de haber estado en todas las clases anteriores conmigo, con los de los profesores. Llevamos cierta secuencia y viene como por compactos de clase. Entonces, en mi caso, no tiene la necesidad de haber visto las otras 5 clases para poder estar en la clase de hoy. Sí es necesario que como que le eche una miradita, que fue la primera parte, la parte introductoria, digamos, hace 8 días cerramos como la primera parte de prácticas, que era hacer los que tuvieran contacto con cada uno de los componentes de la prueba, y ya empezamos desde hoy a desglosarla un poquito más en cositas más específicas, en preguntas más específicas que van a necesitar en la parte formativa. ¿Listo? Eh, Recordarles siempre, suscríbanse, que al estar suscritos les envían la razón rápidamente cuando estén subidos los videos. Los videos. Entonces, la clase de la semana pasada, ya desde la semana pasada anterior, están subidos en el canal. Así que vean los videos que no han visto. Si tienen alguna duda, ya saben, mi correo está abierto a que me manden información, preguntas, lo que necesiten y puedo responderles eh, dentro de la medida de las posibilidades, ¿no? Profe, es que mañana tengo estos 100 ejercicios, me colabora, pues ahí sí queda un poquito complicado, pero muchas veces preguntas así como muy específicas las puede uno resolver con facilidad. ¿Listo? Eh, Elías Loruduy, sí, tuve bastantes. No sé si alcancemos a tomar alguna al día de hoy, pero sí me di cuenta, bastantes. ¿Dónde estábamos? Norte, desde el norte, Andrux, hola, Bogotá, Nariño, Carolina, norte de Santander, Dosma, Andrux por dos. Hola, buenas tardes. Correo, sí, tan, tan, tan. Hola Adriana, ¿cómo estás? Y cambiaste la foto de... Sí. Hay algunos que uno ya identifica, ¿no?, por la imagen, pero estén muy bien. Razonamiento cuantitativo. Recuerden que una de las cosas primarias que tienen que hacer como estudiantes a presentar la prueba es eh, leer los lineamientos. Hay una reforma frente a lo de razonamiento cuantitativo, aunque las preguntas siguen siendo exactamente la misma cosa. Entonces, eso es lo importante. No hay truco
de magia para poder tener un buen desempeño. Leer bien, tomarse su tiempo, analizar bien, tener el conocimiento. Listo. Si usted tiene esos cuatro aspectos, hay algunos tipsitos como para ahorrar tiempo, pero la fórmula mágica difícil. Soy Brandes de Uga, Marcos Duque desde Antioquia, Yunay Volve de Cauca. Hola Paula, ¿cómo estás? Tiago desde Boyacá, Andrés desde Cauca, Santiago, ¿cómo está? Durania, de Nariño, Harold Alonso, Rafael David, Dania. Aquí dicen después de mucho tiempo. Jesús David Durán Hernández, dentro del modelo de funciones y como en unas cuantas clasecitas, pero de esta semana a la semana siguiente vamos a estar subiendo unas cápsulas con algunas funciones específicas que van a manejar, lineal, cuadrática, algunas así de las importantes, pequeñas capsulitas para que los puedan trabajar, ¿listo? Mm, Nathan Lefren, Yohai, el Banco Magdalena. Nicolás Medina Villavicencio, ¿cómo están? Pastor, Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Santiago, Michael, Debbie, Sebastián, Luzma, Laura Natalie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Jesús David, Jorge Luis. Sí, no, es decir, eso es como todo. Sogamoso. Entonces espero esté muy bien. Primero, un requerimiento de alguien. La verdad es que no puse el nombre por de pronto. Ese es el. Presentó uno de sus compañeros la prueba. Si el que la presentó quiere salir de la anonimato, puede hacerlo por el chat, sino que no me pareció como muy respetuoso traer la prueba con el nombre, por eso la tapé. Uno de esos compañeros que presentó la presaber y le salieron con este resultado. Recuerden que los resultados, ustedes en la misma hoja van a tener hasta tres tipos de resultados. El percentil es una comparación a tiempo, a espacio real, a posiciones con las demás personas del país. ¿Qué es lo que se hace? Digamos, de esta prueba, que fueron como 640.000 personas que lo presentaron en el 2017, eh, casi exactos, averigüé. Cogen esas 640.000 personas y lo dividen, bueno, en orden del primero al último, lo dividen en 100 agrupaciones. Cada de esas agrupaciones es un percentil. Entre más alto esté el percentil, mejor posición. Quiere decir que los que estén en el percentil 100 son los primeros de la prueba. El que esté en el percentil 1 son los últimos de la prueba. Entonces aquí, como podemos ver, el percentil eh, tiene percentiles muy altos. Entonces, eso es lo que me dice la prueba. Recuerden que además de este puntaje, tenemos el puntaje global, que es de pronto uno de los más importantes, que eso es un promedio ponderado. ¿Qué quiere decir ponderado? Que todas las materias no valen lo mismo. Entonces, del puntaje que ustedes sacan para el puntaje global, multiplican lectura crítica, matemáticas, sociales y ciencias naturales por 3 e inglés por 1. Inglés sí vale solo eso. Y lo qué pena con ustedes, entré sin apagar esta chatarra y lo echo al bolsillo si no se me queda. Eh, entonces, los puntajes son un poco más subjetivos, aunque tienen una valoración más importante. ¿Listo? Les quiere decir que acá él está por encima de casi el 84% de personas que presentaron la prueba del país. ¿Listo? Eso es aleatorio. No, Adriana, no le colocan. Es el de este año, es de este año que les acabo de llegar los resultados. Este presaber, eso es aleatorio, eso no es que yo quiero presentar el presaber, no. Eso lo o mandan la oferta a personas individuales, aunque principalmente es por colegio, ¿listo? Sí, claro, están por encima del 73% más o menos de la población. No, Daniela, exactamente. Daniela nos aclara ahí algo que de pronto estaban preguntando. Y es si en el
dan puntaje y efectivamente no dan puntaje. ¿Listo? Espere que esto se me pasó. Listo, entonces tengan en cuenta eso de los percentiles. Para el que me estaba preguntando, de pronto es una duda para muchos porque eso del percentil tampoco es muy claro. La parte del promedio global y listo. Entonces, ahora sí a trabajar. Entonces, vamos a hacer una conceptualización de las cosas primarias de la geometría, sin meternos en medición. Resulta y pasa que, como dice aquí mi amigo, que uno pensaba que la geometría era solo saberse el nombre de las figuras, resulta y pasa que tampoco es solo saberse el área y el perímetro de todas las figuras, ni el volumen. Eso es una parte de la geometría medicional. La notacional habla de cómo yo llamo las cosas en geometría, cómo nombro las cosas en geometría y a partir de ahí hay una infinidad de conceptos. El libro de los elementos, es decir, esta geometría que manejamos nosotros, es la geometría de Euclides, la geometría griega. No es que sea Euclides el que la haya hecho, sino él en su tiempo compiló todos los conocimientos de la geometría que había en un libro que se llamó el libro de los elementos y fue el que la geometría que nos rige, la geometría plana, no ha cambiado en absolutamente nada. De pronto en las aplicaciones, pero en sí casi que la conceptualización sigue manteniéndose. Una forma de conocer el libro de los elementos es buscar la geometría plana y trigonometría de Baldor. Ese es el libro de los elementos que hizo Euclides, más muchos avances que se han metido a partir de la historia. Aunque la geometría que haya evolucionado no ha evolucionado mucho. Es muy interesante porque ayuda a desarrollar muchísimo la parte analítica. En las preguntitas que traigo hoy son un poquito menos de competencia y más de conocimiento. Se van a dar cuenta. Eh, ¿Qué es en sí la geometría? La geometría, como lo dice la palabra del término geo, que es tierra, y metría, que es medida, lo que trata de darme a entender es la medida de las cosas, en pocas palabras, no solo de las cosas terrestres, sino la medida de las cosas. Se fundamentó principalmente en estas dos, lo que es geometría plana, porque no hablamos de geometría lineal, sino geometría plana y del espacio, la tridimensional y la bidimensional, aunque implícita está la de una dimensión, es decir, aquí engloba los conceptos de longitud y conceptos de superficie. Y acá pues geometría del espacio, es decir, volúmenes como tal. Eh, Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Hay conceptos primitivos de la geometría que no tienen una definición clara. Digamos, uno de los conceptos más difíciles de definir es el de punto, por más de que es algo muy simple. Eh, Aquí hay una definición a partir de la relación del corte de dos rectas en unos libros de primaria, creo que con los que yo logré estudiar, el concepto, y de pronto no me crean, la definición de punto era, es la huella o el rastro que deja un lápiz al caer sobre una hoja de papel. Esa era la definición de punto de un libro de matemáticas antiguo. Ya lo han ajustado un poquito y han entendido que no todo tiene una definición para poderlo entender. Entonces acá uno lo que tiene, esta es la base de la geometría notacional. Es a partir de esa característica que uno empieza a formar la parte analítica o lógica de la geometría espacial. ¿Listo? Entonces aquí algunos conceptos definidos. Entonces el de punto viene en progresión. Punto, longitud, superficie y volumen. Plano, longitud, esos conceptos como tal. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta y hace alusión a lo que yo les decía. La geometría viene fundamentada en dos fases. La geometría... bueno, ¿por qué esta aclaración? Hasta hace muy poco, hasta más o menos la reforma del 2014 en la prueba de saber, no se tomaba tan en serio la parte de la geometría notacional, yo la llamo, o la geometría analítica, bueno, la geometría plana analítica, el análisis de situaciones geométricas más que la parte medicional, todo iba enfocado a el desarrollo de una medida, sistemas de medición, que es otra parte importantísima de la geometría, pero se empezó a hacer un poco de intencionalidad de uso de preguntas mucho más analíticas de los procesos, ¿listo? ¿Quién más está por ahí?
Presentil aceptable, pues de 70 para arriba me parece que es lo lógico. Lo mínimo que yo debo aspirar es a un presentil 70, es decir, prácticamente el 70% de la prueba. Ya con el 70% están por encima del puntaje de Serpilo Paga, que también lo averigüé, y es de 348 para este año. ¿Listo? El que no encontré fue el del el puntaje de clasificación. Lo del CISBEN, ese sí no lo encontré muy a mano, porque me acordé como buen colombiano a última hora. Eh, Como les decía, el concepto primario es la relación de punto. Entonces, la geometría notacional se fundamenta en esta característica primaria. ¿Qué es el punto? Entonces, el punto, lo principal que debo entender es cómo lo nombro. Cada vez que en una situación geométrica aquí tenga letras mayúsculas, estoy haciendo alusión de punto. Esto es una imagen que bajé de internet y ahí y respetan lo que es el concepto primario de punto, porque una de las primeras cosas que dice que para nombrar un punto se utilizan letras mayúsculas y aquí utilizan letras minúsculas. Eso es para nombrar otra cosa. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta que cuál es la relación. Se me fue. Una de las relaciones claras es identificar puntos. Cualquier secuencia, cualquier línea es una secuencia infinita de puntos. Es decir, yo puedo tener un punto, una recta, lo que sea, y de ahí decir, ah, bueno, yo puedo nombrar cualquier punto en ese tipo de situación. Entonces yo puedo nombrar eh, FO, como por nombrar una cosa dentro de la situación. Siempre puedo nombrar algo que no esté nombrado dentro de la geometría. Hay un concepto que me pareció necesario meterlo directamente acá y es este término, puntos colineales. Vi en algún momento errar muchísimo una pregunta, dos preguntas de una prueba de suficiencia de una universidad y era porque la gente no entendía que era colineal. Hay puntos colineales, planos colineales, ángulos colineales, es un término que se utiliza bastante en geometría y lo que hace alusión es colinealidad, es que están en línea, que están sobre una misma recta. Si ven, forman una línea. ¿Listo? Como tal, la geometría se fundamenta en líneas, tan principalmente rectas, pero tenemos rectas y curvas, aunque lo que nos interesa principalmente en la geometría es esta, la línea recta. Y a partir de ahí tenemos tres conceptos primarios, y es la semirrecta, la línea, la línea recta, la semirrecta o rayo y el segmento. ¿Qué me define una recta? Una recta es una sucesión infinita de puntos. No tiene principio ni tiene final. Normalmente una recta se nombra, ya ha sido como forzar un poquito la norma, pero una recta como tal se nombraba con una letra en cursiva. Cursivas son esas letras pegadas que llaman. Eso era la forma en que se nombraba. Actualmente se nombra también por contención de puntos. Esta forma de nombrar las partes geométricas se llama por contención de puntos. ¿Qué quiere decir? Que tomo dos puntos y trato de simbolizar de lo que estoy hablando. Un rayo o semirrecta tiene principio o tiene final, pero los puntos los puedo establecer. Si ven el simbolito de arriba, eso me dice que es un semirrecta o rayo. Y realmente el más importante de todos es segmento. ¿Por qué? Porque este segmento tiene longitud. Y como ya estamos habituados a la medida, pues es el que fundamenta la estructura de las figuras geométricas, porque todas tienen un valor del proceso. ¿Listo? Eh, la geometría viene por estructuración, por complejidad de las estructuras, es decir, una serie de puntos forman una línea o una recta, varias rectas forman un ángulo como tenemos acá. Eh, lo más importante de un ángulo es tener en cuenta tres elementos, los lados que lo forman y el vértice. Yo creo que este es el más importante de todos dentro de su forma de nombrar. ¿Cómo se nombra un ángulo por contención de puntos? Entonces se señala el vértice y se señala un punto en cada uno de los lados que lo conforman. Y a partir de ahí se nombra, es decir, ángulo A, B, C. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Que el punto que define el vértice vaya en la mitad. ¿Listo?
También lo puedo nombrar aquí con número, con una única letra, con la letra también puedo decir ángulo B, que es el ángulo donde está el vértice, o como lo vieron en trigonometría, si todavía recuerdan, o el año pasado, cuando hayan visto trigonometría, uno podía utilizar las letras griegas. Miren, yo creería, sin ser fanático y sin ser nerdo, eh, que como cultura general uno debería conocer al menos la mayoría de letras griegas. No importa, Susana, uno debería conocer todas las letras griegas, al menos las más importantes, como son lambda, que esa me sirve en física, como son alfa, perdón, es que estoy aquí a contramano, alfa, la beta se utiliza mal porque esa beta es mayúscula, phi, teta, y a partir de ahí muchas que se utilizan en constantes geométricas y constantes, pues obviamente la constante pi utilizan en constantes geométricas y en constantes físicas y químicas, ¿listo? Entonces es bueno tener ahí una relación. De cualquiera de las formas yo puedo nombrar el ángulo. Mm, un ángulo no se forma solo, suelen tenerlo en cuenta. Un ángulo al cruzarse dos rectas pues forma dos pares, dos pares, es decir, cuatro ángulos que tienen una relación que ya vamos a ver en este caso. ¿Cuál es la relación? Resulta y pasa que cuando se cruzan dos rectas, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. El lenguaje geométrico. Nunca en un problema hecho con los parámetros geométricos utilizan el término igualdad. En geometría se utiliza la relación de semejanza y la relación de congruencia. Congruencia es cuando las cosas tienen misma forma, mismas medidas. Semejantes cuando tienen misma forma, como por simplificar el concepto, misma forma, pero las medidas son distintas. O algunas de las medidas son congruentes y otras son eh, distintas, pero principalmente la forma, que la forma sea igual. En este caso, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Quiere decir que el ángulo BOA es congruente con el ángulo COD. En este caso yo puedo nombrarlos también al revés, A o B o D o C. Entonces, para que lo tengan presente que es exactamente el mismo ángulo. Puntos, un punto de cada lado y el vértice como tal. ¿Listo? Alfa, beta, teta, lambda. David Santiago nos suministra delta, pero el símbolo epsilon, rho, eta, Debbie no es no es letra, de Z. Alfa y la omega, omega. La omega se utiliza para los ohmios, ¿no? El ángulo es de 35, no, es de 134, miren. Una de las cosas que, bueno, miremoslo más hacia allá. Por clasificación, los ángulos es importantísimo que uno entienda ciertas relaciones que tienen los ángulos. Esta es la clasificación por su medida. Los agudos menores a 90, recto igual a 90, obtuso mayor a 90, convexo eh, menor a 180 grados. En cambio, aquí hay una situación un poquito relativa que es convexo y obtuso tienden a parecerse mucho. Llano 180, cóncavo mayor a 180. Perdón, la estornudadera. Nulo de 0 grados y completo de 360 grados. En este caso, tener en cuenta el posicionamiento. Que les diga que estos conceptos van a salir, pues no, pero sí pueden salir en algunas preguntitas muy específicas para... Eso es por su apertura. Y una clasificación que nos sirve muchísimo dentro del análisis de problemas y de preguntas es los complementarios y los suplementarios. ¿Por qué? Me voy a devolver un poquito. Digamos acá son suplementarios porque si vemos ambos suman 180 grados. Una línea recta, como esto, es un ángulo llano. Si yo tengo una línea recta, ya puedo volver un ángulo llano. Entonces son de las cosas importantes que me ayudan a tener dentro del análisis geométrico. Ángulos complementarios y ángulos
suplementarios. Los ángulos complementarios suman 90 grados y los ángulos suplementarios suman 180 grados. ¿Listo? Elías Lourduy, exactamente. Tienen la misma medida. Si ustedes van y le dicen a un geómetra puro que en geometría hay algo igual, posiblemente lo maten de un paro cardíaco, pero con respecto a los geómetras, que es muy poquito los que hay actualmente, que se dediquen a estudiar solo la geometría, precisamente por lo que se cree que ya su desarrollo no ha llegado más allá. Hay conceptos muy específicos que tienden a respetar mucho y es ese concepto de igualdad, porque en geometría técnicamente se dice que no hay nada igual, sino algo congruente. ¿Listo? Eh, Cuando tienen sus ángulos iguales, la relación de semejanza, Jorge Luis, sí, pero tienen forma distinta. Suplementarios, complementarios. Un concepto que a veces se nos escapa muchísimo es el de bisectriz, porque hay uno que se llama mediatriz, pero ese ya tiene que ver con polígonos, pero en el ángulo, el de bisectriz, ¿qué dice, qué quiere decir esto? Biseca, que corta, en un tris no, eso tiene otra connotación, biseca, bisecar en geometría es que lo divide en dos ángulos iguales, el ángulo como tal, entonces bisectriz es una línea que me parte en dos los ángulos, cualquier ángulo. La construcción geométrica, miren, me es muy difícil, quisiera poder explicarles la construcción geométrica en geometría, tonto y redundante. Pero eso ayuda a clarificar mucho el análisis de situación. Así que si tienen un tiempito, los griegos juraban y aseguraban que uno solo con una recta, algo con que trazar una regla, un compás y un lápiz podía hacer prácticamente cualquier cosa. Y se pone una vez las construcciones que uno puede hacer solo con compás, lápiz y regla y termina haciendo una cantidad de cosas muy, muy notorias y simples relativamente. Uno solo con un transportador puede hacer una espiral concéntrica y listo. Y pare de contar en el proceso. Dentro de la relación de los polígonos hay una cantidad de valores que son necesariamente importantes saberlos. Entonces, el concepto de diagonal, el concepto de vértice, todo polígono tiene vértices porque está formado por ángulos, por eso el término polígono, poli, varios, gono, ángulo, varios ángulos, más que varios lados, el polígono, el término polígono, nos hace alusión a varios ángulos como tal. Esta característica, la apotema, es importantísima porque es la altura de los triángulos que se forman en un polígono regular y es el que me permite hallar el área, el perímetro, el área principalmente. El área principalmente no, solo el área. En la circunferencia volvemos a conceptos primarios. Centro, cuerda, radio, secante, tangente. Ese término tangente no es solo un término trigonométrico. Cuando hablamos que dos cuerpos o dos figuras son tangentes, es que se tocan en único punto. El radio, recordar que el radio es la longitud que hay del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia y que el diámetro es el doble del radio. ¿Cómo nombra uno estos polígonos? La misma situación, por contención de puntos uno diría, digamos, que este pentágono, el pentágono A, B, C, D, E, y ya está haciendo alusión a el espacio, el plano que delimita esos cinco puntos en secuencia, ¿listo? El teorema de Pitágoras solo se emplea para ángulos de 180, Liliana. No, el teorema de Pitágoras se aplica solo para triángulos rectángulos. Recuerden que es solo para triángulos rectángulos. De pronto el que me están hablando es del teorema de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo de 180 grados. Entonces de pronto ahí pueden. Esta primera clasecita no tiene teoremas. De todas maneras, ya en la página están subidas las cápsulas de teorema de Tales y teorema de Pitágoras, como para que le vayan echando una miradita rápida y cuando abordemos ese tema lo tengan un poquito más claro. ¿Listo? Michael, sí, los ángulos congruentes son iguales. Eso en el idioma de la gente normal, común, no normal, común, son iguales. Eso, congruencia e igualdad, técnicamente no es lo mismo, pero coloquialmente sí es lo mismo. Por eso no se estresen.
Daniela, el concepto de bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Natalia, Reina, con todos, me parece excelente. ¿Listo? Ton, ton, ton. Listo. Ton, ton. Diferencia entre apotema y altura. La apotema es la altura del triángulo. En este caso, en un polígono regular sería exactamente lo mismo, pero pilas porque de todas maneras cuando estamos hablando de cuerpos tridimensionales, una cosa es la apotema y otra cosa es la altura. La altura es la altura física del volumen y otra cosa es la apotema, que es la altura del triángulo que se forma en los polígonos regulares. Una apotema solo se forma en polígonos regulares, no se forma en todas. ¿Listo? Se, me- se le está acabando la tinta. Chiste flojo que siempre hago. Listo, entonces, con esa primera conceptualización, porque realmente botarles aquí a las carreras toda la geometría, llegamos solo a una parte conceptual primaria. De triángulos prácticamente tendríamos que hacer una clase, que es la de trigonometría. Tengan en cuenta que la relación de triángulos da origen, principalmente el estudio de los triángulos rectángulos, da origen a la trigonometría y sus aplicaciones. Ya a partir de ahí se expande a triángulos no rectángulos y es de ahí donde nacen las razones trigonométricas y una cantidad de procesos. Entonces, con triángulos casi que es una clase completa. Y es de lo que en geometría más se utiliza por la cantidad de teoremas, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, que están implícitos dentro del proceso. Entonces, paso a pasito, lento pero seguro. Que si no vamos a llenarnos ahorita la cabeza de información, me interesa es que queden un poquito noqueados con los ejercicios. Se van a dar cuenta que el nivel de análisis, de abstracción que necesita la geometría es bastante alto. Utilicé muchas de las preguntas que me han enviado, bueno, algunas preguntas de las que me han enviado, para empezar. Entonces, sin más dilaciones, esto fue un cuadernillo que me envió este año, me lo envió alguien. Qué pena con la persona que me lo envió, no me acuerdo, pero la pregunta que está en ese cuadernillo ya me la había enviado esta señorita, Adriana Vidal. Entonces, miremoslo. Tengan en cuenta que en la geometría se utiliza mucho el formalismo en la escritura, mucho secuencia, mucha terminología que muchas veces pueden ser distractores cuando podría uno ir más directo a la relación, pero eso es parte de la relación de geometría. ¿Listo? Pero yo, mientras eché una miradita que los abandoné el chat. Bueno, 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 llegué de los dos. Apotema es el centro, es del centro a un lado, exactamente, Kevin. Al punto medio de uno de los lados. Del centro de la figura al punto medio de uno de los lados. Sí, Kevin, los divide de manera congruente, los vuelve de la misma medida, ¿listo? Tengan en cuenta que una cosa es la mediatriz y otra cosa es la bisectriz, como para que tengan en cuenta. La mediatriz sí es una línea que tiene que ver con un polígono. Hay otra línea, se me, se me olvidó el nombre, ya pues, que parte un ángulo sin dividirlo en dos mitades exactas, ¿listo? Secante, Paula Campos. La secante en geometría es esta lineecita. En geométricamente, geometría es esta línea. No es lo mismo la cuerda que la secante. La secante lo que hace es que me corta la línea que forma la circunferencia, mientras la cuerda une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Entonces, geométricamente esa es la secante. Paula. No, geométricamente, Carlos Alberto. La pregunta que está haciendo Paula es en geometría el término secante para qué se utiliza, no en trigonometría. Tienen que ver, si uno profundiza en la demostración, puede llegar a encontrarle cierto paralelismo, pero al momento no. Miguel Ángel, la arista es el borde de una figura tridimensional, los bordes como tal. Ángela dice que es muy fácil, pues miremoslo. Lo importante, mira, una de las cosas que tiene la geometría es que yo tengo que imaginarme o rayar
la figurita. Entonces yo empezar a mirar y construir cosas que no estén en la figura. Dos, una de las cosas que yo no puedo hacer, y lo he visto tanto en simulacros como en pruebas reales, a gente tomando el lápiz y midiendo, tratando de medir la estructura. Eso no es válido. ¿Por qué? Porque muchas veces las figuras son solo un modelo para complementar la información. No son proporcionales. Lo lógico es que sean proporcionales, pero en algunos casos no lo es. Entonces miremos acá. Respuestas a esta, todos la A. Sería la A, profe Andrews. Marlon dice que A. John David la A. Antonia la A. Elías. Natalia la A. Daniela. Llegaron todas las mujeres, no estaban ahorita al comienzo de la clase. Guadalupe Niño la A. Carlos Alberto, Juan David. No sé yo. Acostúmbrese, John David, porque esa es una de las cosas que tiene claro la geometría. Y es que usted a partir de la información identifique qué datos es necesario para el proceso y qué otros no. ¿Qué me están diciendo? Primero me dan la figura. La figura mostrada se compone de diferentes partes de circunferencias de igual radio donde se cumple que primero, esto no le están diciendo si que usted le va al 10, no, se cumplen sí o sí. Los centros de todas las circunferencias están sobre los lados del rectángulo OPQR. Sobre la, es decir, quiere decir que los centros todos son parte de, de los lados del S. Entonces, si se dan cuenta, de O, R, P, Q, todos forman parte de. Tengan en cuenta que no es la misma figura, ¿cierto? No sé si se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque esto no es un cuadrado, sino es un rectángulo. Las circunferencias de igual radio, entonces quiere decir que esto me verifica la longitud como tal. ¿Cuántos radios hay de cada uno? Entonces esperemos a ver si las circunferencias sobre el mismo lado del rectángulo son tangentes entre sí, se tocan en un punto. Eso es para decirme que las longitudes no hay una mayor longitud que otra ni están sobrepuestas. Se requiere determinar el radio de la circunferencia para medir el perímetro de la figura, sabiendo que la medida de del lado OP es K. De OP es K. El radio de cada una de las siguientes de las circunferencias sería K tercios. La anterior afirmación es correcta, incorrecta, correcta, incorrecta. Cuando las preguntas de argumentación, recuerden la competencia que les decía, entonces cuando uno tiene que argumentar, es decir, normalmente las preguntas de argumentación dan a entender validez o negación, verdadero o falso de una información. Por ende, solo hay dos posibilidades. Para cuatro opciones de respuesta, vamos a obtener siempre este tipo de información, que dos sean verdaderas y dos falsas, o dos correctas, dos incorrectas, dos afirmen, dos nieguen. Lo que va a cambiar es la razón por la cual se da la información. Entonces, yo lo primero que tengo que identificar es si es verdadero o falso. Para eso, ¿qué hago? Me dicen OP mide K. Pues hombre, si me están pidiendo los radios, simplifiquémoslos en radio. El lado OP tiene uno, 2, 3 radios. ¿Por qué? Porque en este caso la media circunferencia son dos radios, es decir, es el diámetro, y aquí solo estamos teniendo un radio. Como quien dice, el lado OP es igual a 3 veces el radio de esa circunferencia. Y OP es K, entonces K es igual a 3 veces el radio, por ende K tercios es el radio. Con este proceso lo que hacemos es darle validez a la afirmación de que es correcta. Eliminamos B y C. ¿Listo? Ahora lo que hay que hacer, aunque todos hicieron unanimidad frente a un lado P equivale a un diámetro y medio de la circunferencia que son 3 radios de esta. Esta es válida. Correcta porque los puntos OP pertenecen a tres circunferencias distintas. No, en este caso no es afirmación. Entonces me parece muy bueno que hayan hecho un análisis primario de esa. Excelente. Que tengan buena capacidad geométrica. Entonces, vamos a dar 5 minuticos de pausa a las y 10 para que no se quejen. Mientras, les dejo esta belleza de pregunta. Esa pregunta es del ITFES real, reciente de hecho. Entonces, de la prueba real, entonces para que la tengan presente. ¿Listo? Entonces, mientras tomo agua, ustedes van y hacen de todo lo que tengan que hacer.
¿Qué significa acá? Que es una variable que deciden darle, ¿no? Entonces yo llamé la longitud de OPZ o la llamé sigma o la llamé como quiera. Entonces fue que al que la hizo la pregunta le pareció llamarla K. Y listo, no tiene ninguna relación. ¿Listo? Es una variable como cualquiera, Dani, exactamente. No es tan difícil esa lista. Dejémoslas así, Jesús David, hasta ahí dejémoslo. Como sé que es delito es real. Una de las cosas es por la forma visual que tiene, la fuente, todo, entonces es muy relativa. Y bueno, otro es porque ya se tienen esas preguntas liberadas. Gracias a Bumangueses tenemos varios cuadernillos reales. Bueno, he visto. ¿Dónde está la Y? Que no la ve, pues no está. Es de las cosas que tiene que analizar. Tenemos 4 minutos, ¿listo? Volví. Listo. Esperen que estaban peleando. Chicos, miren, recuerden darle like. Ay, ya lo saben. Está. Recuerden darle like al video, por favor. Es importantísimo para nosotros. De pronto para ustedes sea un segundo de su tiempo ahí. Pero para nosotros acumular ese tipo de cosas lo que hace es que fundamenta más la plataforma, le da mayor conocimiento, le da más conocimiento, no, bueno, no sé el término. Debería tener una correctora ortográfica. El año pasado tenía una excelente correctora de tildes en el colegio donde trabajaba. No me dejaba pasar ni una. Pues ahorita necesito una correctora de palabras, un término que diga que se propaga más la información. ¿Listo? Nos quedan 2 minutos, bueno, minuto y medio de... Sí, Natalia, la anterior era la A. La Ana Ramírez la B. Ley del coseno, no, en este caso no es necesario. Solo análisis geométrico básico. De las cositas primarias que vimos el día de hoy, ya se pueden estructurar preguntas que lo pueden poner uno a sufrir un poquito. Como lo que me preguntaban al comienzo, profe, no veo Y. Entonces, y ese no es Y, viene siendo, oiga, ¿qué letra griega es esa? Ahí tenemos alfa, beta, phi y delta, creo que es una forma de delta, no sé. Bueno, queda la duda. 6 y 14. Prolifera, distribuye, propaga la información si puede. No, yo tenía, era una chica muy óptima, entonces yo no peleo por eso porque precisamente es una aclaración que hago. Yo en tablero escribo en mayúscula. Uno, porque mi letra no es precisamente clara. Y dos, para evitarme el uso de la tilde. Soy pésimo tildando, pero re pésimo. Que lo diga Mónica, que es la que me hace la corrección de los de las presentaciones que en un comienzo sufría un poquito con la tildación. Y tienen mucho que ver, uno creería que las dos cosas no van de la mano, pero digamos ser buen lector y tener buen análisis de situación lógico-matemática tienen mucha relación. Entonces, a ponerse a leer, mis amigos, eso es vital. Quien no lee al menos, no sé, 15 minutos diarios, va a estar siempre por debajo de las personas que leen. Así su nivel de conocimiento específico sea muy bueno, la necesidad de lectura lo pone a uno en un análisis mucho más fuerte de situaciones. ¿Listo? Omega, gracias, Kevin Riesgo. Omega, bueno, sí, les creo porque no sé exactamente cuál es. Listo. 15, ya. Ese ha sido el problema, David. Desde chiquito nunca supe acentuar. Nunca pude acentuar. Para mí era muy difícil.
esa identificación auditiva de dónde viene el acento. Para mí vienen acentuadas todas o no viene acentuada ninguna. Entonces puede uno saber la regla ortográfica de aguda, grave, eso, pero la parte fonética es muy, muy difícil para ustedes. Listo, miremos acá el dolor de cabeza de esta preguntita. Lo primero es eso. La medida del ángulo PRO tiene este valor. La medida. Entonces quiere decir que el ángulo PRO, se me perdió, PRO es este de acá. Ese es Y o bueno, la letra griega que es. En términos de alfa, beta y phi es el valor que me están dando. Tengan en cuenta aquí cada uno de los valores de la medida. Entonces, no me están dando nada más aparte del triángulo. Y eso es lo que hace difícil el proceso como tal, dentro de las características que se tienen. ¿Por qué? Porque esto es una figura irregular, solo sabemos que es un cuadrilátero. Lo único que sabemos de un cuadrilátero es que todos los ángulos suman 360 grados. ¿Por qué? Porque se forman dos triángulos. Tenemos lo que sí sabemos con seguridad es que estos tres amigos suman 180 grados. Eso es lo único que sabemos como tal, dentro de los valores que se tiene en el proceso. ¿Qué otra cosa sabemos? No tenemos los valores acá dentro de la relación. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dice, Y es igual a la suma de los tres ángulos. Esta es totalmente incorrecta, mis amigos. Vamos a empezar por descarte. Otra forma de llegar a las respuestas es por descarte. ¿Por qué esta no puede ser? Porque la suma de alfa, phi y beta me está dando, déjenme verificar esta, o esta no es, de alfa. Alfa es O R Q. Pilas ahí con esta. Que O R Q es, entonces, espere, dentro de la gráfica, ¿cómo la podemos hacer un poco más visible? Alfa es todo este ángulo. ¿Listo? Y phi el que me están pidiendo es solo este pedacito de ángulo. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos. Ese es el que estoy tomando como valor, que es el que me pide. Ángulo PRO. PRO. Este pedacito. Quiere decir que está implícito el valor. Entonces, Y tiene algo que ver dentro del valor de alfa. Entonces está implícito alfa. De ahí ya podemos darnos una idea. Aquí tenemos otra relación, alfa menos y. Entonces, alfa menos y sería este ángulo y sumaría los tres ángulos. Entonces, alfa menos y es el ángulo de acá de este triángulo, este ángulo. Más pi más beta nos da 180. Entonces, ¿qué es lo que les decía que no se, que se puede descartar? Porque estamos diciendo que un único ángulo es la suma de tres ángulos que me van a dar más de 180 grados, entonces sería totalmente ilógica la situación. Ese lo puedo descartar en esa situación. Y a partir de esta ecuación donde me dicen que alfa menos y es el ángulo de este triángulo, más phi más beta es igual a 180 grados. Lo único que hay que hacer es despejar y. Pasémoslo al otro lado a sumar, eso ya es álgebra básica. Alfa más phi más beta igual a 180 más y. Bueno, y no es. Y 180 está sumando, pasa a restar, entonces nos queda alfa más beta más phi menos 180 es igual a. El único realmente análisis fuerte es deducir este pedacito de acá. Y listo. La respuesta es la. Pero tenía que ver una cosa importantísima y es acá. A partir de este ángulo, relacionarlo con el triángulo. Era la única medida que teníamos que hacer. El ángulo que nos piden, ya que se le quita el triángulo de abajo. Exactamente. Pero tengan en cuenta que es la relación de la función a partir de alfa. No es que le quite el triángulo como tal, no.
sino es que él es parte, la diferencia de alfa y y es parte del triángulo como tal. Pues ese ángulo sumado a los otros dos da 180 grados. ¿Listo? Karen Daniela, entonces. Vamos, borrón. ¿Qué es lo que tienen que entender primero? En este caso, con la información inicial que me dan. Que y es solo este angulito de acá, solo este pedazo de ángulo. Y que alfa es todo el ángulo. Como quien dice, para este triángulo, si yo, teniendo en cuenta que los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, yo diría que a alfa, quitándole este pedacito que es y, me da este ángulo más alfa más beta, más phi más beta me da 180 grados, que es lo que planteamos en esta ecuación. Si a alfa le quito el ángulo que me están pidiendo, me queda este pedazo de ángulo del triángulo. Y le sumo los otros dos, me da 180 grados. Es la única parte numérica que puedo hacer, porque no me dan relación de paralelismo y nada. Y de resto, las partes secuenciales, despejar la ecuación. Álgebra básica, la parte geométrica viene hasta acá. A partir de ahí, pues rompemos paréntesis, convertimos la variable que me piden en positiva para que me sea más fácil y la despejo. 180 está sumando, pasa a restar y obtengo la respuesta. ¿Listo? Ángela, el ángulo grande menos el ángulo que me están pidiendo. Eso es lo que significa alfa menos y. Alfa es todo este ángulo de esta esquina, el ángulo ORQ o QRO. Mírenlo acá. Aquí le están dando esa información. La medida del ángulo ORQ es alfa. Es una forma de enredarnos en el contexto de la pregunta. ¿Listo? En ese orden de ideas, si tuviéramos acá, es todo el ángulo. ORQ. Ese angulito sería alfa, el cuadrilátero como tal. Que se hace una división y le quitamos el pedacito que es Y. ¿Listo? Ese es el dolor de la geometría, que yo puedo hacer con algo muy simple, un análisis de abstracción un poquito más amplio. ¿Listo, mis amigos? Miremos otro. Ese lo envió precisamente Valentina. Ah, Valentina Girón me envió los dos. No me he dado cuenta. Así de dormido soy. Listo. Carlos Andrade. Miguel Ángel Duque, estamos en conceptos primarios de geometría notacional, de geometría conceptual, llamémoslo así, no de medición, sino de algunas cosas de geometría básica. Esta, como lo dice ahí la palabra, no sé de dónde la habrán sacado. Intelecto matemático, más que intelecto matemático, es intelecto geométrico, diría yo. Porque tiene, bueno, es decir, no les digo, mejor dicho, está muy simple o muy difícil dependiendo de la situación. Depende cómo lo mire el proceso. Álgebra geométrica, no, es decir, ahí lo que pasa es que implícito al proceso teníamos álgebra. Siempre tengan en cuenta que dentro de los procesos, la herramienta primaria que va a ser necesaria es álgebra básica. Ecuaciones, álgebra, porque uno constantemente en la matemática está generando igualdades, 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 igualdades. ¿Listo? Ajá. Listo, Daniela, no hay problema. Pero es que de álgebra, de conceptos básicos de álgebra también estamos. Lastimosamente no puedo dedicarle una clase a despejar ecuaciones. Ya hay una cápsula subida sobre el manejo de ecuaciones. Intentaré completar el resto de capsulitas esta semana. Es mi propósito completarlas de aquí al sábado. ¿Listo? Échenle una miradita a ese. Ese es más, bueno, les voy a ayudar con una herramienta que van a necesitar ahí. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Puede que sea de medición, pero el análisis es un poquito fuerte en ese concepto. Tal.
Había algo que le enseñaban a uno hace mucho tiempo con geometría clásica y era recomponer la figura, decir, bueno, si yo quito este pedacito y lo pongo acá, si quito este pedacito, lo pongo acá completo tal, para hacerlo como más visual dentro del proceso. Si quito este y lo pongo acá, una cantidad de cosas así por el estilo y nos le servían a uno bastante, mientras se pueda, dentro de la situación. Aquí es muy fácil hallar porque la mitad del área de estos dos cuadrados forman un cuadrado completo y los únicos que darían dolor de cabeza son estos dos triangulitos acá. Este y este de acá. Profe, cuando monta esta clase para finalizar la semana, Jesús, C, falta el E, perdón, de una vez está B, E, no, Valentina Vega, puede ser, está en las opciones de respuesta. Esta pregunta no tiene nada que ver con preguntas pruebas a ver, pero el proceso lógico matemático que tiene, no lógico matemático, de análisis. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo obtener todas las respuestas de esto, entonces vamos como, si yo cogiera este pedacito que tengo acá, llamémoslo A1, y lo colocara acá, completaría un cuadradito, ¿sí ven? Entonces ya miramos que dice figura por cuadritos con 20 cuadritos y MN es 4 centímetros y NP 5 quiere decir que el lado de cada cuadrito es 1, una unidad. Entonces aquí tendríamos un centímetro cuadrado, otro centímetro cuadrado. Aquí es la mitad de estos dos cuadritos. El área de dos cuadritos sería 2, la mitad también sería 1 de todo este triángulo. Este triángulo, el área sería 1. ¿Por qué? Porque el área de este rectángulo sería 2 por 1, 2 y la mitad es 1. Aquí sería uno de estos dos, porque los completamos, uno de este, entonces llevaríamos este ya no, pasamos acá. Ya llevaríamos en ese orden de ideas, ya llevaríamos 3. Falta hallar el área de este pedacito. Estos triangulitos forman la mitad de un cuadrado. Entonces ya llevamos 3,5 o 3,5. Y ahora el dolor de cabeza son estos. Y lo que uno no entiende es que el triángulo, esta es la base y esta es la altura. Base 1, altura 2, base por altura para obtener ese resultado como tal. Entonces, base 1, altura 2, entonces este también tiene un área de 1, sumemos más. Y este pedacito, base por altura, porque ya necesariamente no tengo que verlo. Entonces, base 1 y altura 1 nos da 0,5. Pues eso nos da 5. La respuesta era la C. Información vital, mis amigos. Símbolos antes de... Hola Margarita, ¿cómo estás? La B no la C. Por el área del triángulo que no se come. Hay muchas formas de hacerlo. Ese ejercicio, infinidad de formas. Si yo lo volteo, le veo otra forma mucho más clara en algunos casos. Si yo lo roto diagonalmente, voy a obtener otros valores. Una de las que vi posibles, uno de los ejercicios primarios que podrían hacer ustedes con esta pregunta es encontrar de cuántas formas distintas la puedo desarrollar. Y una de las que me causa curiosidad, miren, una de las cosas primarias que hay en geometría es que uno es muy rígido y siempre ve la figura así. Entonces uno puede hacer rotación de la figura. Otra de las formas que podría uno hallarlo es, miren, hallarle el área a este triángulo grandote que tienen acá. ¿Sí lo ven? Base 3, que hay que verlo acá, y altura 2. Base por altura sobre 2. Entonces la base es 3 por 2, 6. Todo este me vale un área de 3, que eso ya lo habíamos deducido. Este pedazo que tienen acá no hay ciencia. Estos dos de acá suman medio centímetro. Base por altura 1 y la mitad de 1 es 5. ¿Por qué la mitad? Pues porque son
iguales, estamos teniendo 2 cuartos, entonces ahí tenemos 0,5. Y esto si no hay otra forma de hallarlos, podría hallar el total y restarle estos tres triángulos, pero la mejor forma es identificarlo como base, este triángulo, por altura. Recuerden que la altura siempre va a 90 grados de donde yo tome la base. Y eso no necesariamente cuando veamos triángulos se van a dar cuenta que en muchos casos la altura está por fuera del triángulo. Esta es muy difícil, si se les facilitó, los felicito, porque es que acá hay una de las cosas clásicas de los errores, y es que uno está habituado a este tipo de triángulos y para uno la altura siempre es acá. Uno no toma en cuenta que una altura puede ser inversa, que la altura puede ser hacia abajo, en la posición de un triángulo, que en un triángulo obtusángulo como este la altura puede ir por fuera, y es decir, la cascarita que tiene esa pregunta es esa. ¿Listo? Daniela, mira, lo único que tomamos base y miramos dónde termina el vértice. Desde donde está la base, que es acá, hasta donde está el vértice superior o inferior, esa es la altura. Esa sería la altura. Lo mismo pasa acá. Base y la altura es desde donde está el vértice hasta donde está, sería 1. Entonces es un juego de los parámetros. Les voy a borrar la imagen para que jueguen con ella. Sería ideal de pronto que una cosa que les sirve mucho, aunque no sé si lo hagan, es tomar la imagen, imprimirla un poco más grande, recortarla y mirar qué puedo armar como especie de un tangram. Y eso lo mismo ayuda a que su cabeza haga ese mismo proceso. Aquí lo que yo tengo que hacer en muchos aspectos de la solución es picarlo y rearmarlo como un tangram. El tangram sirve muchísimo también para ese desarrollo lógico geométrico. Herramientas. Menos charla y más trabajo. Y acá van a cometer un error clásico. Clásico con preguntas de ese tipo. Esperemos a ver. Ya los puse sobre aviso. Esperemos a ver si lo cometen. Claro, Michel Cabezas, esa sería otra forma de hallarlo. Sacarle el área a todos los triángulos y sumarlos. Base por altura sobre 2. Muchas de esas sí, en las pruebas de las universidades, muchas de las preguntas de razonamiento espacial dependen de un análisis geométrico abstractivo. ¿Cómo yo logro tomar una figura, voltearla, girarla, rotarla? Todo aquí en la cabeza. Hay algunas que se prestan, yo puedo girarlo, rotarlo en ese tipo de condiciones. No, pero sí podría uno jugar a rotarlo. Lo que no pueden confiarse, nunca lo que les decía, en las medidas proporcionales de la figura, en eso sí no se pueden confiar, nunca. Es que aquí le dan todo, aquí la trampa es otra distinta. Y normalmente las preguntas de ese tipo van a tener una gran cantidad de información. Lo que decía alguno era que mucha información, sí. ¿Por qué? Porque en geometría todo hay que especificarlo paso a paso. Pues cada cosita que se especifique tiene que venir clarificada, ¿listo? Ese es uno de los dolores más grandes de cabeza que se tienen, Sebastián, porque como en los cuadernillos, eh, yo solo puedo mostrar gráficamente en forma plana las figuras. Cuando estoy hablando de cuerpos geométricos, cuerpos en 3D, hay veces le cuesta a uno muchísimo ese proceso. ¿Qué pueden empezar a adelantar para que desarrollen esa partecita espacial? Cojan una figura tridimensional y traten de dibujarla o hacer un boceto en figura plana, imaginando todos sus respectivos elementos de profundidad.
Felipe Quintero es el primero que dio la respuesta D. Cada lado es congruente con un lado al cuadrado PQRS. D. La B. Sus lados miden la mitad de los lados del cuadrado PQRS. La D. Valentina Vega, la D. En la Franca, la B. Y ahorita que les dé la respuesta van a armar sindicato, pero bueno. Daniela Gómez, Giovanni García, Dani Alexander, Daniel Esquivel, Santiago Ruiz. Recuerden que para poder, los que están viendo el video y de pronto quieren participar en el chat y no lo pueden hacer, recuerden que tienen que abrir sesión eh, en YouTube para poder participar el- en el chat. Gottfried COE. Mejor dicho, ya eran todas las opciones. Felipe, usted solo que escriba alineamiento CITFES 2018 y le van a aparecer, pero eso solo tienen una aclaracioncita pequeñita y está muy bonito, son como 40 hojitas nomás. Hay algunas cositas que es bueno que la conozcan. El fuerte, el que da bien los parámetros para la prueba, es el del 2017, el robusto. Ese tiene ya aclaraciones de componentes, lineamientos, competencias, todas las cosas. Y el del 2018 clarifica mucho lo que son los niveles de desempeño, ¿listo? Juana del Pilar Campo, ¿cómo estás? Milena, Homer, Dani Zabalet, Michelle Cabezas, ¿cómo estás? Cristian Díaz. Si de pronto, aunque es muy fácil conseguirlo, pero si no lo consiguen y de pronto no tienen, de pronto con la cantidad de lineamientos que hay, porque vienen sacando lineamientos desde el 2013 más o menos, eh, me escriben y yo se los envío a correo, de vuelta de correo. ¿Qué libros de mate recomienda? Pues todos y ninguno. Es decir, dependiendo del momento en que lo vaya a hacer. Si usted se va a poner a consultar cálculos y textos una semana antes de la prueba, olvídese, no le recomendaría ninguno. Y actualmente, pues cualquier libro que sea de apoyo conceptual es válido. Para los que piden Podría decirse que en la pregunta nos están dando la respuesta. Gabriel, no creo. El correo es matemáticas nacional.com. Ese es el correo. Donde me pueden mandar preguntas, lo que necesiten. Listo. Entonces, miremoslo. Una de las cosas que tienen que tener claras es que yo me ciño a la información veraz. La información veraz es esta escrita. Todo lo que está aquí escrito es la información veraz. Esta gráfica no es tan veraz, así que yo no me puedo centralizar a lo que ven mis ojos, sino a lo que procesa mi cerebro. No sé si esta pregunta, la verdad, no recuerdo de dónde la saqué. Ah, no, no la saqué, esa me la enviaron. Me la envió alguien que me envió muchas preguntas que decían WhatsApp y se me olvidó cambiarle el nombre. Entonces, qué pena, los créditos se me perdieron en ese caso. Si hay alguien que lo haya enviado, suma los créditos. ¿Listo? No sé si hicieron de aposta, que yo lo creería que sí lo hacen de aposta, dejar la figura en este tipo y dar una información que me va a entender algo muy distinto. Lo primero que me dicen es que aquí apliqué teorema de Pitágoras, que PY es una longitud y que PX es otra longitud. Entonces, del teorema de Pitágoras me dice que el lado del cuadrado es cuadrado, es decir, eso no tiene contradicción. Lo que hay por dentro es un cuadrado sí o sí. ¿Por qué? Porque me lo dicen. Cuadrado X, Y, Z, W. No hay que pelear con eso, porque hay gente que se pone a pelear. No, yo lo veo rombo, yo lo veo como rectángulo, entonces tengan en cuenta ahí la situación. Dos,
Al ser cuadrado, pues bueno, eso me ayuda mucho porque lo único que tengo que hacer es hallar uno de los lados, que es lo que me dicen acá. Aquí me dicen, ¿será que utilice este procedimiento? No, el procedimiento es este. Para la longitud se aplica teorema de Pitágoras y después el perímetro es cuatro veces esa longitud. Hasta ahí, claro. El teorema de Pitágoras se aplicó acá. Ahora viene el ítem del el distractor uno y el ítem de la discordia. Los lados del cuadrado PQRS miden 10 centímetros, hasta ahí, y se encontró correctamente que el perímetro del cuadrado es cuatro veces el teorema de Pitágoras. ¿Cuál teorema de Pitágoras? Pues la longitud de XP y la longitud de PY. Por eso no le están dando un valor, sino se lo están dejando anotado. Me están diciendo que este lado vale 5 y este lado vale 5. Y es ahí donde entra uno a pelear con la pregunta. ¿Por qué? Porque visualmente y gráficamente es claro y es obvio que en esta figura los valores no son iguales. Lo que me están dando es una generalidad del posicionamiento. La gráfica real tendría otra connotación. Debería ir exactamente aquí en la mitad. Entonces me dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones haría verdadera el cuadrado? Sus lados miden la mitad de los... Perdón. Cada vértice se ubica en el punto medio de un lado del cuadrado. Puntos medios porque son 5 y 5. 10 porque los lados del cuadrado PQRS miden 10 centímetros cada uno. Y si cada lado mide 5 es porque están en la mitad. Cada vértice se ubica en el punto medio de un lado del cuadrado. ¿Por qué falla en esa pregunta? Pues porque uno mira la imagen. La imagen es una guía en este caso, en este caso. Por eso les decía, no es válido yo ponerme a medir así. Lo he visto en pruebas, que cogen el lápiz y miden acá, miden acá. ¿Que les puede dar resultado? Sí, siempre y cuando la pregunta, el esquema o la gráfica tenga una escala proporcional, pero muchas veces no lo va a tener. Entonces, eh, ahora sí, todos a pelear. Ah, bueno, no discutieron. La B dice, sus lados miden la mitad de los lados del cuadrado. No, me está diciendo que esto de acá, los lados del cuadrado son la mitad del otro. Y lo que son la mitad son estas longitudes, que son puntos medios. Este de acá no, ese de acá me da raíz de 50, que es 7, algo. Si lo resolviéramos me da 7, algo la longitud de esos lados. Ángela Karina Delgado, por lo mismo, no son lo mismo. Una cosa es estos lados que son puntos medios y otra cosa muy distinta es el lado del cuadrado en mención, ¿listo? Sus lados, ¿los lados de quién? X, Y, Z, W. Miden la mitad de los lados del cuadrado. Falso. Entonces, ¿por qué? Porque no lo miden. Ah, Mafe. Entonces, ahí hace una aclaración Mafe y eso es una situación que deben tener en cuenta. Cuando la imagen trae cuadrícula, la imagen viene a escala y es proporcional. Ahí sí depende que uno analice la gráfica frente a una comparación longitudinal. Le van a decir que el lado de cada cuadrito es tanto. Hay unas preguntas que aparecen mucho y es la de ampliación o reducción de la imagen. Se amplió un cuadro delimitado en ciertos cuadritos. Ahí las imágenes sí son proporcionales. ¿Listo? Es posible que sí. Ángela, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, no nos podemos fundamentar acá. Lo único que me dice es que a partir del lado PX y PY hallamos la hipotenusa que es el lado del cuadrado. Es decir, XY al cuadrado es igual a la XY es igual, pues XY es igual a la raíz cuadrada, que es lo que me está diciendo acá, de XP al cuadrado más PY al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no me lo están dando no con la ecuación, sino charladito. Ahora, ya la otra parte que me dan acá me dicen, bueno, si el perímetro es cuatro veces esto, me están diciendo que es raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Como quien dice, XP es 5 y PY es 5.
Eso es lo que me dice la información. Y a partir de esa información lo que están es dando puntos medios, porque la longitud de cada lado es de 10 centímetros. ¿Qué dolor de cabeza, sí o no? Sí, Kevin Riasco, es precisamente lo que les estoy diciendo. Por eso iban a cometer muchísimos errores. ¿Por qué? Porque yo estoy es mirando la imagen. Y la imagen no está en puntos medios. La imagen es un boceto general de lo que podría ser la situación. Lo que importa es esta información que me están dando. Esto es como para ubicarme geométricamente y esto es para sustentarme la parte medicional. Esa es la cascarita del proceso, ¿listo? No, Cristiano, deberían ponerse sus nombres reales, por favor. Sí, Daniela, porque es un cuadrado, todos los lados miden lo mismo porque aquí me están diciendo cuadrado X, Y, Z, W. Sí, es muy posible. No, es la pregunta que viene así. Entonces, y eso pasa muchísimo. Pasa también que de pronto uno ve, le dicen el cuadrado de la figura y uno mira la figura y es un rectángulo. ¿Por qué? Porque se ha ampliado mal. La circunferencia de la figura y lo que uno está viendo es un huevoide, un ovoide todo extraño. Cuando le dicen la circunferencia, pues si el contexto y la aclaración lo dice, pues bueno, hacer de tripas corazón y analizarlo desde ahí. Esta, pues ahí está un poquito amontonada porque tiene muchísima información. A ver, habla algo de semejanza. No les expliqué semejanza, pero aquí en el contexto les contextualizan lo que es semejanza de triángulos. Traten de entender un poco, a ver si de pronto vamos allá. Sí, señor, Gottfried. Gottfried dice que quiere mi kit. Mientras están viendo ahí les muestro los kits, aunque creo que ya Mónica se los mostró. Este es de niñas, bastante cosa. No sé si ya les mostró por dentro lo que trae. Son muy bonitos, son cosas de Capermet, son muy bonitas. Los cuadernos tienen pasta plástica, son muy bonitos en general. Y curiosos, están muy plásticos. Voy a quedar con uno de esos cuadernos un día de estos. Listo, trae una cantidad de útiles, cartuchera, carpeta, pegante, lápices que son útiles, borradores y dentro de la carpeta vienen otras cosas ahí de material que les puede servir bastante. Y además son muy cómodos de cargar, entonces apúntensele. ¿Cuál? ¿Están ciegos igual que yo? Es que está lo máximo que puedo tener para que no se sobreponga la información. Es que es en tipos de preguntas que se deben tener, aunque está muy nítida, traten de ampliarla un poquito, sí, por favor. ¿Qué pasará? Pero es que está correcto, ¿no? Yo que soy ciego y estoy viendo en la pantalla la reproducción en pequeño y alcanzo a leer y esto, yo soy bastante ciego. La Sosa. No, lo que pasa es que son patrocinadores, Valentina. Digamos que Hypermate nos donó los kits para que se los regalemos a ustedes. Entonces, eso, el año pasado se regalaron un montón, hartísimos. Eso la oficina la teníamos llena de cajas de los kits que se entregaron. De hecho, hay chicos de BJD Zambrano. Creo que la hermana de BJD está en el grupo, aunque no la he visto conectada. De BJD, ella puede dar fe de que se entregaron los premios. Recuerden también estar pilas con la página, que a veces se hacen entrega de premios a través de un test, de un simulacro.
Entonces tienen que estar muy pendientes de ese tipo de cositas, de valores agregados que tiene la página. Que realmente lo importante es el conocimiento, pero con una que otra cosita también ayuda. Ah, carajo, se pegó. Ya, es el Wattpad, el, el lápiz digital que a veces le da por tomarme el pelo. Listo, miremos. Al de ustedes, me refiero a los que están viendo la clase. He visto a la hermana de VJ de Zambrano en clase. Hoy no está. Excelente, Valentina. Homer Santiago, resulta que nosotros terminando el programa seleccionamos por votación todos los profes a un grupo de chicos que se les da el kit. El año pasado fueron como 50, este año son solo 15. Al momento, no sabemos si lleguen un poco más, ¿listo? Pero por eso tienen que estar ahí al tanto eh, de la información, del trabajo, de lo que se está tomando en muchos procesos. La B, la A, la A, la B, Laura Natalie. No creería que Santos Borré esté acá, pero bueno, alter egos ahí. Espero que al menos jueguen igual o ganen igual. Listo, entonces le dicen, a partir de la relación de semejanza tienen tres leyes de semejanza. Los siguientes criterios, más que leyes son criterios o corolarios. Me dice, tiene la misma forma, posicionalmente, eso, el posicionamiento de la figura en una demostración de semejanza es vital. En la posición, si ven, tienen la misma relación de posición. Dice, los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, que el ángulo A es respectivo a su ángulo A sub 1 o sigma o como quieran tomarlo. B con B, C con C. En estos no puedo hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque no tengo ángulos. Entonces esa no me sirve para demostrar. Dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos comprendidos son congruentes. Es decir, hay proporcionalidad y los ángulos son congruentes. Misma situación, no lo puedo usar porque no tengo ángulos. El único que puedo establecer es este, que los lados correspondientes den el mismo valor y eso lo empezará operar. Entonces, 24 dividido 12 lados colineales, colineales no, coposicionales, es que tienen la misma posición visual, es decir, 24 con 12, 24 dividido 12 tiene que darme lo mismo que 25 dividido 13 y que 7 dividido 5, entonces ya no da. 24 dividido 12 me da 2, 25 dividido 13 me da 2 punto algo. Y 7,7 dividido 5 me da 1, algo. Entonces quiere decir que la figura uno no es semejante. Listo, miremos el otro. Pero aquí ¿dónde están? Aquí están en la relación. Y aquí sí hay una relación de semejanza que no han visto. Y es que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces aquí ya puedo aplicar que tienen un ángulo congruente y deben tener dos ángulos relacionados. En este caso, como son triángulos isósceles, comparten un ángulo, son semejantes. ¿Todos los triángulos isósceles son semejantes? No, no todos los triángulos son semejantes isósceles. Pero si comparten un ángulo, sí inmediatamente son semejantes. Entonces aquí quiere decir que la figura 2 sí la cumple. Entonces, 2 y uno, estas no, las que tengan uno los descartamos. 2 y 4, 3 y 4. Ay, mira, salió lo más de fácil. Solo verificando el 2 ya obtuvimos la respuesta. Verifiquemos el 4 si nos da. Tendríamos que decir que 6 dividido 1,5, 8 dividido 2 y 12 dividido 3 tiene que darnos lo mismo. 6 dividido 1,5 nos da 4.
8 dividido 2 también nos da 4. Y 12 dividido 3 también nos da 4. Entonces quiere decir que lo recontraverificamos. Eso es seguimiento de la información. Eso es justificación, argumentación, es de todo un poquito. Es seguir una información primaria para llegar a la respuesta. ¿Listo? Homer Santiago, bien. Andreux B, Debbie B, Emily Valentina B, excelente. Gabriel la B, César Tolosa la B, Marlon B, Jorge Mejía B, Pastor Martínez la B. Su relación es de 4, es decir, la relación proporcional es 4. Michelle Cabezas, ¿por qué es 4, Michelle? Porque dividimos lado a lado. 6 dividido 1.5, 4. 8 dividido 2, 4. Y 12 dividido 3, 4. Todos nos da lo mismo, ¿listo? Teorema de Tales. Recuerden que el teorema de semejanza es el de Tales de Mileto, que tiene un poquito más de ampliación, pero en sí, en pocas palabras, esos elementos que nombran ahí, los criterios los dio Tales de Mileto, o el brujo le decían. El brujo, el mago, eh, porque predijo por conocimiento geométrico un eclipse antes de que sucediera. Y el mito, la leyenda dice que ese día se iban a enfrentar el pueblo de él contra otro pueblo en una batalla, y él dijo que si iban a la guerra se iba a oscurecer el cielo. Entonces eso es mito que leí en algún lado. Si es verídico, que le decían el mago porque predijo un eclipse. Que haya pasado todo eso, pues queda en las arcas de la historia verificarlo. Este, me voy a saltar este y van a trabajar este. Este es totalmente abierto. Lo mandó un chico de hace algún tiempo. Lo tenía por ahí guardado y es que es muy, muy, muy curiosa la pregunta como tal. A ver si la logran identificar dónde está el dolor de cabeza de esto. Da un cuadrado ABC del lado uno y un cuadro interior del lado X. Hallar en función de X el radio de la circunferencia que es tangente a dos de los lados. Y que pasa por un vértice del cuadrado interior tal como se indica en la figura. Carajo, se acabó la clase, perdón. El carajo. No sé, la verdad, visualmente lo veía anoche, sin tiempo, y está bastante complicado. Si alguien logra dar la respuesta, la espero en el correo. ¿Listo? Este está bastante fácil y este está bastante complicado. Entonces dedíquenle tiempo a los dos, al fácil y al complicado. A este si quieren no le trabajen, pero a este y a este sí trabajen. ¿Listo? La intención era alcanzar a trabajar este, pero requiere un tiempito de trabajo amplio y no me he dado cuenta a la hora que es. El tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿sí o no? ¿Listo? Lo van a intentar hacer. Traigan la respuesta. Sí me acuerdo. Yo sé que les debo alguna pregunta, pero no sé cuál es. Me va a tocar mirar los videos anteriores. ¿Cuál fue la pregunta que les demandé de tarea y se me olvidó la respuesta? Es que soy un poquito eh, trastocado, así que si me recuerdan, me están recordando, la traigo. Ya ahorita estoy haciendo la presentación encima de la presentación anterior y ahí me acuerdo de lo que tenía que traer. Entonces, esa y esta para la siguiente clase. Chicos, ¿cuál es la pregunta? Es lo que dice ahí. El radio de la circunferencia que es tangente a dos de los lados del cuadrado ABCD y que pasa por un vértice del cuadrado interior tal como se indica en la figura. Ese es el trabajo, hallar el radio de esta figurita. Que se diviertan. ¿Yo? Puede que la saquen fácil, puede que la saquen difícil, lo esperemos a ver. En ese les ayudaría mucho si se ponen a hacer la construcción geométrica. No sé, diviértanse un poquito con esa partecita. Entonces, chicos, como siempre, fue un placer trabajar el día de hoy con cada uno de ustedes. Espero les vaya muy, muy, muy bien. Este es el otro ejercicio para los que los están pidiendo. Recuerden darle el me gusta al video, registrarse en la página y suscribirse al canal. Entonces son de las tareas que tienen pendientes. Estén revisando la página. En la página hay mucho material
que es vital para ustedes. De nuevo, gracias a cada uno de ustedes por estar pensando en su formación intelectual y en su formación personal, que eso es válido en la actualidad. Entonces, un abrazo a cada una de las niñas, un saludo a cada una de las muchachas, que pasen una muy, muy buena noche. Chao chicos, que les vaya muy bien en la ciudad que estén. Chao.